Entonces voy a contar yo cosas generales sobre software. Luego después viene Juan Antonio justo en la siguiente charla que contará cómo lo usa él en su estación de rebote lunar. Entonces tengo dos partes, uso básico y luego qué es esto de blanqueador de ruido. Todos tenemos QRM, pues Lindrat tiene un blanqueador de ruido muy ingenioso y bastante bueno en muchos casos. Vale, ¿qué es? Como ya he dicho, es un software SDR, fue creado hace muchísimo tiempo por Leif Osbrink, que es un señor que sabe mucho de un montón de cosas. Es open source, como a mí me gusta, y originalmente se creó para rebote lunar en telegrafía, que es lo que le gustaba hacer a este hombre. De hecho, era el rey de 2 metros hace muchísimo tiempo, según tengo entendido, con una estación mucho peor a la que tenía otra gente. Y recepción de señales débiles también, que va muy unido con hacer rebote lunar. Entonces tiene características avanzadas. Por ejemplo, polarización dual significa que si tú tienes dos Yagis, por ejemplo, cruzadas, en vez de elegir entre polarización horizontal y polarización vertical, recibes las dos a la vez con un SDR de 2 canales y las puedes combinar utilizando el SDR para conseguir cualquier polarización que tú quieras, diagonal, en cualquier inclinación, circular o cualquier polarización elíptica. Entonces eso es polarización dual y tiene control automático de polarización, quiere decir que detecta la polarización de la señal que tú estás recibiendo y la va siguiendo. Si la señal va rotando en polarización, como ocurre con la rotación de Faraday, cuando uno hace rebote lunar, esto va siguiendo la polarización de la señal y ajustando siempre. Y es todo en software, la antena no se mueve. Control automático de frecuencia, de nuevo, si tú estás haciendo rebote lunar en telegrafía, quieres poner un filtro muy estrecho para escuchar la telegrafía, hay un Doppler lunar que te va moviendo la frecuencia, ¿no? Incluso si te vas a bandas más altas, ya está el tema de que la frecuencia normalmente no es tan estable, salvo que vaya referenciada a GPS. Entonces, pues control automático de frecuencia para seguir la frecuencia de una señal en telegrafía o de cualquier otra señal. Recepción coherente, esto es una cosa que si se logra recuperar la fase de la portadora de la señal, ¿no? De telegrafía, por ejemplo, puedes ganar hasta 3 dB. Entonces, gente que intenta usar sus propios oídos en rebote lunar, estoy hablando de hace 10 años, cuando los modelos digitales no eran tan populares y JT insistía, intentan usar sus oídos y 3 dB ganados por recepción coherente cuentan. Claro, si tienes interferencias, todos estos esfuerzos se van un poco por la borda, entonces también algoritmos para cancelar portadoras, tanto manualmente como automáticamente, y un blanqueador de ruido del cual irá la segunda parte de la charla. Entonces, en realidad este software tiene una larga historia, y es prácticamente la historia de vida de este hombre, de Leif. Él empezó ideando su blanqueador de ruido de banda ancha en hardware analógico, ¿cómo voy a hacer yo esto? Y tenía que hacerlo en hardware. Luego había DSPs, que son chips que pueden procesar señales digitales, y se pasó un poco a DSP, sin el osciloscopio, miraba no sé qué, y luego llegó el PC de IBM y empezó a hacerlo todo en el PC, y hoy en día pues tenemos PCs muy potentes en los cuales se pueden hacer un montón de cosas. Entonces él fue pasando sus ideas por un poco cómo ha ido evolucionando el hardware. A día de hoy, ¿para qué se puede usar Lindrat? Pues es un SDR de propósito general, que tiene mucha versatilidad y una funcionalidad avanzada, como he dicho. Entonces, pues cosas para las que se puede usar, un montón de ellas, pero por ejemplo, si alguien quiere entender de verdad cómo funciona por dentro un receptor SDR en cuanto al software, pues Lindrat te lo expone a la cara, es muy fácil aprender. Luego tiene funcionalidad muy interesante para recibir señales débiles, como he dicho. Soporta la operación de varios terminales en red, entonces puedes tener un montón de receptores en red recibiendo la misma señal, distintas frecuencias, lo que sea. Se puede utilizar como instrumento de medida. Últimamente Leif, el autor de software, es fan de medir cosas como el ruido de fase de los equipos, de los amplificadores de no sé qué, y utiliza Lindrat para medir. Y también se puede utilizar como frontend para otro software receptor que viene detrás y quizá utilizar los filtros o lo que sea. Y esto es un poco la charla de Juan Antonio, que él lo que utiliza es Lindrat y detrás viene el receptor de JT65. Algunas contribuciones que he hecho yo a Lindrat: el modo Panadapter, que es esto: tú tienes tu radio, sacas la IF
te la enganchas en una SDR, pero ahora lo que pasa es que, claro, la IF es FIFA, en mi caso que suelo usar una 817, son 69 MHz, entonces tu SDR siempre está escuchando en 69 MHz, pero según yo giro el dial de la radio, pues la frecuencia que estoy recibiendo varía, ¿no? En la radio. Yo quiero que la frecuencia que me muestra el software sea la frecuencia que tengo en el dial de la radio, ¿no? Y que varíe en tiempo real según yo giro el dial. Pues nada, un modo pan adapter para el INRAD, en la cual se lee la frecuencia del dial del equipo utilizando Hamlet y se actualiza el display de frecuencia que tienes en pantalla según va girando el dial. Luego, como me gusta usar GNU Radio, como ya se ha visto, pues un paquete para GNU Radio para mandar datos de señal desde GNU Radio al INRAD utilizando el protocolo de red que usa el INRAD. Entonces puedes utilizar dispositivos SDR que el INRAD no soporta y que GNU Radio sí, usa GNU Radio y directamente le mandas los datos al INRAD, o en cualquier experimento que estés haciendo en GNU Radio enganchas el INRAD en cualquier sitio como instrumento de medida. Y luego un montón de experimentos para cualquier cosa que necesite un SDR cualquiera, pues normalmente uso el INRAD. Antes, ¿qué hardware utilizas tú para recibir los satélites? El Funky Dongle. Me hago la grabación y tal, pero luego al final tienes que recortar la señal de PSK 9K6 que te interesa o lo que sea y la pasas a un WAV. Pues utilizo el INRAD. Por ejemplo, entonces cualquier cosa. Y como he dicho, el resto de la charla prácticamente van a ser demostraciones en directo. Entonces voy a empezar de cero con el software. Me he traído grabaciones para no andar por aquí cacharreando con hardware y sin tener antenas adecuadas. La grabación cero, uso básico del INRAD, la hice en mi casa el día 15 de agosto a mediodía, un poco para que os hagáis una idea de la propagación, banda de 40 metros, hay algunas activaciones y demás. Funky Dongle Pro Plus, con el LNA desactivado, normalmente si recibes NHF es buena idea desactivar el LNA. Y la antena es una antena de hilo largo, unos 25 metros, que está acoplada. Con el acoplador de la antena, luego esto va a ser relevante. Entonces, por aquí tengo una carpeta de INRAD que directamente ni he configurado. Para empezar desde cero. Y como diré luego, hay videotutoriales hechos por ley, donde se cuenta un poco cómo funciona esto. Pero bueno, directamente lo arranco. Lo único que tengo es simplemente un fichero donde le he indicado la lista de grabaciones, para no tener que irlas metiendo aquí. Entonces ahora me pregunta qué sistema de gráfico quiero usar, no sé qué, modo, yo siempre elijo modo experto, en modo normal simplemente tienen menos opciones. La escala de fuentes voy a poner 2, normalmente suelo ir con 1, pero por si no se ve bien aquí. Opciones en tiempo real, cuántos procesadores quieres dedicar exclusivamente al INRAD, 0, salvo que tenga problemas de rendimiento, no quiero dedicar procesadores ni demasiadas opciones de tiempo real. Ahora me pregunta el tamaño de la pantalla, si lo quiero decir como píxel o como porcentaje. No, es como porcentaje, esto lo he hecho ya miles de veces, entonces me lo sé de memoria. Voy un poco lento, seguro que se lo oí. ¿Qué porcentaje es el ancho? 100%. El alto, como tengo una barrita aquí arriba, pues no puede ser el 100% porque se me cortaría algo, normalmente voy con el 95%. Y de nuevo, más opciones de tiempo real. ¿Qué prioridad va a tener el proceso del INRAD? ¿Quieres que sea de tiempo real? Salvo que tenga problemas con el rendimiento, no, prioridad normal y ya está. ¿Quieres comenzar automáticamente alguno de los modos de recepción? No. Y entonces, aquí tenemos el INRAD, esta es la pinta que tiene. Hay que tener en cuenta que fue diseñado hace un montón de años para el IBM PC, para correr en un Pentium 1 incluso. Y nada, entonces lo primero que uno tiene que hacer es entrar aquí al menú U, eso es una U, donde se elige cuál va a ser el receptor y cuál va a ser el sistema de audio. Aquí, como estoy usando Linux, me pregunta qué sistema de sonido quiero utilizar. ALSA, por supuesto, OSS ya no se usa desde hace un montón de años. Entonces, aquí hay dos cosas básicamente: de dónde se va a sacar la entrada, cuál es tu hardware SDR, es una grabación, a dónde se va a sacar la salida de audio, es decir, qué tarjeta de sonido vas a utilizar. Aquí ninguna, podría utilizar la tarjeta del portátil, pero solo se va a ir desde la primera fila. Quizá la pongo, yo que sé. Entonces, A para elegir la entrada. Como no voy a utilizar ningún SDR, directamente voy a ir desde el disco, desde las grabaciones que tengo, y elijo Z. Para recibir es B, usar portal audio sí, yo que sé, por si lo quiero usar, un breve ejemplo, y el 13
cada uno con su hardware se ajusta esto un poco. Y ya lo tengo, la entrada va a venir del disco, la grabación en mi dispositivo de sonido, o sea, la salida de audio es mi tarjeta de sonido del portátil, lo que sea. Y hay más opciones aquí que en principio no hace falta tocar. Entonces uno vuelve al menú, te dice recuerda utilizar la tecla W para guardar las opciones, porque si no, no se guardan. Entonces le doy a W, aquí me muestra pues, toda la lista de opciones que se han guardado. Y ya directamente puedo ir, la lista interesante es la de la derecha, donde el punto 4 dice seleccionar fila de ADWAV. Entonces Limrad tiene dos listas de archivos de grabaciones porque utiliza dos formatos de grabaciones. Uno es el suyo propio, que es formato RAW, y otro es el formato WAV de toda la vida. Aquí voy a utilizar, las grabaciones las tengo en RAW, porque las hice con Limrad también, entonces lo que quiero es seleccionar de AD-File. AD-File son la lista de grabaciones en formato RAW, AD-WAV la lista de grabaciones en WAV. Entonces selecciono y aquí tengo todas las grabaciones, esto va de la grabación 0, que es la grabación de 40 metros, entonces le digo que es 0. Ahora me pregunta qué modo queremos usar, pues tiene toda una serie de modos. Básicamente lo que uno quiere usar es o bien banda lateral para recibir banda lateral, los modos de telegrafía, el normal, por ejemplo, CW normal, es prácticamente como banda lateral, solo que en vez de ponerte la frecuencia del BFO, te pone en el dial, te pone la frecuencia, digamos, de la señal de telegrafía, es esta tontería. Luego FM, AM y demás, hay un montón de modos de telegrafía, pero en realidad son el mismo, lo único que tú puedes configurar en distintos parámetros. Por ejemplo, si quiero hacer telegrafía muy lenta, pues tendré parámetros en los cuales el espectro va evolucionando muy lentamente, ¿no? Y leo la telegrafía directamente del espectro. Entonces, este modo es el mismo que el resto de modos de telegrafía, pero con sus parámetros que tú pongas específicos. Vamos directamente con banda lateral, le doy a la D, repetir la grabación todo el rato, sí, ¿por qué no? Y por si quiero hacer alguna corrección en partes por billón de la frecuencia central y del sample rate, no quiero hacer correcciones, entonces la corrección es 0. Y lo que me dice es la primera vez porque es la primera vez he empezado a usar el software en un directorio donde no tiene ningún archivo de configuración salvo la lista de grabaciones. Es la primera vez que ejecutas esto, no has elegido los parámetros de configuración, te damos unos parámetros por defecto si quieres revisarlos. Entonces estos son los parámetros por defecto, quizá luego entraré un poco a qué significan algunos de ellos, pero de momento acepto todo y pongo esto así para que se vea que eso cuando muerde. Vamos a ver. ¿Qué tengo? Tengo un poco lo que todo el mundo tiene en un software SDR, lo que pasa es que hay que ajustarse un poco la posición de las ventanas, cada uno a su gusto. Entonces esto me gusta traerme un poco para abajo. Me lo pongo por aquí, por ejemplo, y de momento para una charla básica puede servir. Aquí arriba tengo el espectro, ya se ven, por ejemplo, aquí se ven algunas estaciones en 40 metros haciendo banda lateral. ¿Qué pasa? Primero que esto no muestra todo el ancho de banda del Funky Dongle, porque tengo estos controles y le puedo decir que me muestre todo el Funky Dongle. Segundo que esto corre muy lento, normalmente quieres que corra más rápido, pues el numerito que hay aquí es simplemente, digamos entre comillas, como de lento corre. Es cuántos espectros se utilizan por cada línea de display, pero bueno. Entonces ya tengo aquí corriendo mis estaciones que lo van 40 metros y uno puede directamente pinchar en una. Ahí de hecho está saliendo por el sonido del portátil, la primera fila lo escucha, al fondo seguro que no se escucha. Lo voy a bajar un poco para que no moleste demasiado. Entonces aquí, esto se llama el gráfico de banda base, es digamos para la estación que yo he seleccionado, que está aquí la línea verde, ¿no? De nuevo esto corre muy lento por defecto, quizá queremos que corra más rápido y quizá aquí corre demasiado rápido, pues yo que sé, pones un 6 y bueno, puedes hacer que corra a la velocidad que quieres. Entonces, para ponerse a funcionar, ¿qué cosas necesita uno saber? Primero, esta cosa que se ve aquí en amarillo es el filtro, es el perfil del filtro, ¿no? Entonces, es un filtro que uno puede ajustar, hacerlo más grande o más pequeño para recibir SSB, ¿no? Entonces,
Pues lo que queremos básicamente es hacer que el filtro tenga el ancho que tiene la señal, ¿no? Entonces tú haces clic en la señal aquí en medio, ¿no? Y vas viendo y pues te ajustas el filtro como quieres a la señal. También puedes ajustar la forma del filtro, ¿no? Este control, a ver si soy capaz. Bueno, con este control, si atinas, esta cosa amarilla que hay aquí se puede hacer el filtro más redondeado. El problema es que por defecto está justo ahí y es difícil pillarlo. De hecho, normalmente pillas el control de audio como se ve. Y esta línea roja, es importante también, es el BFO, ¿no? Entonces, según lo voy moviendo, lo que se ve es que la frecuencia del BFO va cambiando. Entonces, si esta estación, por ejemplo, está en 7150, yo lo que quiero justo es poner el BFO a 7150. Cómo se mueve uno a la izquierda y a la derecha en el espectro, es decir, cómo mueve uno el dial de esta cosa. Se puede utilizar en la rueda del ratón, se pueden utilizar las flechas. El problema, por defecto, la velocidad a la que esto se mueve es muy lento. De hecho, ahora mismo le estoy dando a la flecha izquierda y se ve que esto corre muy lento. Se pueden ver ahí los hercios, ¿no? Si le das a la tecla más, esto corre más rápido, entonces le das un puñado de veces y ahora ya te puedes centrar tu estación en 7150 y escucharla. Le voy a dar un poco de volumen a tope, no sé hasta dónde se oye, pero yo qué sé, la primera fila ha oído Economy seguro, por receta. Entonces se puede utilizar como un SDR de propósito general. Aquí esta cosa que aparece es el Smithter, ¿no? El medidor de señal. Si lo tiras para acá es mucho más útil porque lo que tienes es un gráfico de la historia de la señal, ¿no? Cómo evoluciona. En unidades S, si lo calibras, claro. Lo puedes tener también en dBs o en dBms, si lo calibras. Entonces con esto puedes hacer mediciones de precisión del nivel de señal. Y lo interesante también es que esto muestra en blanco la potencia pico, en amarillo la potencia media. Entonces, por ejemplo, si empleas banda lateral, normalmente suele haber unos 6 dB de diferencia entre potencia pico y potencia media, o incluso 3 dB si utilizas un compresor muy a la bestia. Así que te puedes hacer una idea, simplemente mirando esto, del compresor que está utilizando la gente, ¿no? Y poco más del uso básico. Por darnos una vuelta por los parámetros, no sé si alguien tiene una pregunta, llegamos hasta aquí, como es más práctico de preguntas, vale. Entonces, parámetros. Como he dicho, el Inrad es muy versátil, es configurable para que haga prácticamente cualquier cosa. Tiene un montón de botones que hay en la pantalla, de los cuales ni siquiera he hablado y no me daría tiempo a hablar. Por dar un vistazo sobre los parámetros, cuando le dé a la X voy a ver los parámetros. Y cosas que se pueden ajustar pues son los anchos de banda de las FFTs que se utilizan. Esto lo que puedes hacer es tener más resolución al ver el espectro, por ejemplo, etcétera. ¿Vale para transmitir? Vale para transmitir. Tiene cosas para transmitir, pero no con todos los SDRs, no con demasiada versatilidad. O sea, por así decirlo, honestamente, la parte del receptor está muy desarrollada, la parte del transmisor no. Hay un procesador de voz, un compresor de voz, que incluso puedes utilizar aparte de todo lo demás, que está como trabajo en progreso, pero funciona bastante bien, es bastante curioso. Por ejemplo, para transmitir yo usaría otra cosa. ¿Sí? Leí cuando nos generó, o sea, cuando hizo este programa, fue en el año 98. Por ahí, hace bastante. ¿Qué equipos usaba Leif? Entonces, Leif usaba lo siguiente. Él tiene un sistema de radio del cual han hecho unas pocas unidades, alguna gente tiene, que se llama WSE, Weak Signal Equipment. Básicamente consiste en una serie de módulos a lo bestia de grandes, porque no querían optimizar ni en tamaño, ni en coste, ni en consumo de potencia, simplemente querían hacer unos equipos muy buenos para recibir señales débiles. Entonces, es una secuencia de módulos que van convirtiendo, por ejemplo, desde 144 MHz, el siguiente convierte a no sé qué frecuencia, donde filtran con un montón de cristales escogidos a mano, luego bajan de frecuencia, filtran con otro montón de cristales escogidos a mano, y al final lo que acaban es en banda base, en IQ,
de manera que lo pueden capturar con una tarjeta de sonido. En el 98, como has dicho, existían tarjetas de sonido Sound Blaster que podían coger 2 canales con 96 kHz o incluso 192 kHz porque se utilizan en audio profesional. Entonces, al final acababa ahí. Entonces es un SDR donde toda la parte es analógica hasta que lleva... No sé si seguís atendiendo el sistema de antena que tenía, porque tenía 4 antenas... Lo ha desmontado todo, creo. De 14 elementos, polarización cruzada a 45 grados. Creo que lo ha desmontado todo, ya no... Yo, por ejemplo, utilizo, no para VHF ahora mismo, que sí quiero hacerlo, el HP SDR, no sé si lo conoces. Lo conozco, sí. Pues, claro, yo esto que he comentado al principio de coger las 2 polaridades y tal, es algo que llevo dándole vueltas al tiempo. Ahora mismo solo utilizo una tarjeta de reflexión. Mi idea, claro, porque para hacer esto necesitas que el oscilador sea mínimo. Efectivamente, necesitas tener reflexión coherente. Exactamente. Entonces mi idea es comprar, así puedo encontrar una de segunda mano, y pinchar 2 tarjetas para que compartan el mismo bus de reloj y tal. Sí, si comparten el mismo reloj, puedes hacerlo. ¿Y se podría aplicar el HPSDR a este programa? Se podría, de hecho, utilizando esta cosa que ha salido antes llamada GR-Linra, porque el Linra no soporta el HPSDR. Parece que sí lo soporta porque hay la opción, pero no está implementado nada. Alguien se puso a ello, nadie lo ha terminado. Quizá algún día me pongo yo con ello, pero es tan difícil de entender el código de este hombre. Entonces, yo tengo un Hermes Lite, que es la versión, digamos, de low cost del HPSDR, y lo utilizo con GR-Linra. Utilizo GNU Radio para hacer la interfaz con el Hermes Lite, en mi caso, y luego paso los datos por red al Linra. Sí. Entonces, sí se puede utilizar. Yo utilizo la primera versión que se ve por módulos, que se claro, pasa de la madre y va por Ethernet. Esta es la versión de low cost, sale por Ethernet también. Entonces yo no tengo 2 canales en el HPSDR, en el Line SDR sí tengo, no me he puesto a hacerlo nunca, pero en principio debería ser posible. Es que me parece una acción bastante interesante. Es muy interesante. Todo lo que tiene que ver con temas de polarización y también para satélites. Por todo este tema de cómo rota el satélite, qué pasa con la polarización cuando rota, es mejor una antena circular, ¿no? Es muy interesante. Entonces, estos son opciones. Vale, seguimos. Aquí tengo una diapositiva un poco de la estructura interna del INRAS. No sé si comentar algo, saltarla quizás si voy a comentar algo. Básicamente lo que se hace es que entra la señal y tú quieres ver el espectro de toda la señal. Entonces ver el espectro significa hacer un FFT. Total, que haces un FFT y tienes tu display de espectro que hemos visto. Y luego, históricamente existe el siguiente problema. Esto está pensado para funcionar en un Pentium 1 MMX, en un Pentium 1 utilizando las instrucciones MMX, porque si no el Pentium 1 no daba para abasto, para procesar. Entonces son instrucciones de 16 bits, en 16 bits no tiene suficiente rango dinámico para manejar lo que quieres manejar. Así que lo que se hace es que se separan las señales fuertes de las señales débiles en frecuencia. ¿Por qué? Porque con 16 bits no puedes simultáneamente representar ambas. Luego, por un tema que ya comentaremos, se pasa por el blanqueador de ruido solo las señales débiles, las fuertes pasan directamente. Y lo que haces luego es volver a pasar de frecuencia a tiempo. Por eso hay T1, T2, F1, F2, son tus 2 polarizaciones complementarias. Y aquí esto la remezcla para que tú obtengas el par de polarizaciones que quieras. No tienen por qué ser polarizaciones en realidad. Puede ser una, por ejemplo en LF o en MF, puede ser una antena eléctrica y una antena magnética. Entonces a veces la interferencia que tienes es de carácter eléctrico y puedes recibir solo con la señal magnética o a veces las combinas o lo que sea. Hay experimentos de LF en YouTube. Control automático de frecuencia, como he dicho, un noise blanker que nunca llegó a ser implementado. Y luego lo que haces es trozo de tu señal, la señal que quieres escuchar, ¿no? Antes era una señal de banda lateral. Tienes el gráfico este de banda base, donde ves la frecuencia ya a más resolución. Este tema de la recepción coherente que comentaba, si eres capaz de recuperar la fase de la portadora, puedes quedarte solo con lo que está en fase y descartar todo lo que está en cuadratura. Entonces, supuestamente la señal está toda en fase y el ruido se reparte a partes iguales entre fase y cuadratura, así que te cargas todo el ruido que está en cuadratura. Luego más cosas y al final acabamos en los auriculares, ¿no?
Entonces, por esto el INRAD es bueno si tú quieres entender cómo funciona un SDR por dentro. Más documentación, y esto no es el final de la charla porque hay todo el blanqueador de ruido. Leif tiene un canal de YouTube, aparte de su página web donde hay un montón de información, pero hace vídeos largos, técnicos muy interesantes sobre un montón de cosas. Luego hay una guía de usuario también por N4KHG, y como digo, la página web de Leif. Vale, pasamos al blanqueador de ruidos. El típico problema de ruidos. Tenemos pulsos de radiofrecuencia. ¿Por qué? Por multitud de cosas. Normalmente porque las fuentes de alimentación, son fuentes de alimentación inconmutadas y operan a frecuencias incluso de radiofrecuencia, megahercios, para ajustar el voltaje de 230 que entra, ¿no?, a 19 que van aquí al portátil, esto conmuta a megahercios incluso. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad no absorbe corriente eléctrica de la red de forma continua, absorbe corriente en pulsos. Todos esos pulsos son pulsos de RF que van por la red, por todos los sitios, etc. Así que, bueno, esto es un problema en las ciudades y cada vez más. Aquí tengo una anotación un poco con colorines. Los conceptos en el dominio del tiempo los he pintado en rojo, los conceptos en el dominio de frecuencia los he pintado en azul, porque es importante entender esto simultáneamente en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. ¿Qué es lo que pasa con estos pulsos? Que tienen corta duración y tienen mucho ancho de banda. Por el teorema este de incertidumbre, tú no puedes tener algo concentrado a la vez en tiempo y en frecuencia. Entonces, si son pulsos cortos, tienen que esparcirse por mucho ancho de banda. Esto es malo porque es lo típico de tengo ruido de S9 en todas las bandas, ¿no? En realidad lo que tienen son pulsos muy cortos, pero en frecuencia ocupan todas las bandas. Potencialmente tienen mucho voltaje pico. Si pones un osciloscopio en la antena, incluso se pueden ver perfectamente. ¿Qué es lo que pasa? Que incluso si filtras a una banda estrecha de frecuencia, por ejemplo estás escuchando banda lateral y filtras a 3 kHz, pues todavía queda suficiente energía como para que aquello sea bastante interferencia. ¿Qué es lo que pasa cuando tú pasas esto por un filtro estrecho? Cuando al final escuchas telegrafía o banda lateral. De nuevo, volviendo al teorema de incertidumbre, no puedes tener una cosa que sea estrecha en frecuencia y corta en duración. Entonces lo que pasa es que el pulso se alarga. Hace ringing en el filtro, todo tipo de cosas. ¿Cuál es la consecuencia? Que un blanqueador de ruido que sea adecuado debe funcionar en banda ancha, cuando los pulsos todavía no han pasado por el filtro y no se han ensanchado. Por eso son importantes los SDRs, porque tienes banda ancha con la que empezar a trabajar. Los receptores convencionales, normalmente el blanqueador de ruido también funciona en banda ancha, pero funciona de manera analógica, entonces tiene menos versatilidad. De modo que si trabajas en banda ancha puedes eliminar los pulsos cuando todavía son cortos. La idea intuitiva de cargarse los pulsos es, bueno, si hemos dicho que son cosas que tienen mucho voltaje pico, un pulso será aquello que tenga mucha amplitud. Entonces cada vez que yo veo unas muestras que tienen mucha amplitud, más que en la señal usual, lo que hago es elimino esas muestras, las pongo a cero o las limito en amplitud o lo que sea, antes de pasar por el filtro. ¿Cuál es el problema? Normalmente los pulsos son periódicos. Como he dicho, esta fuente de alimentación, clac, 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 está tomando pulsos de corriente de la red eléctrica. Pues eso, con un oscilador que tiene. Entonces, si yo lo que estoy haciendo es cada vez que viene un pulso recorto y tengo señales fuertes en la banda, por ejemplo una estación AM, que hay cerca de la banda de 40 metros, ¿no? Lo que estoy haciendo es modular en amplitud todas esas señales fuertes, porque estoy periódicamente recortando la amplitud. Entonces, ¿qué pasa si yo modulo en amplitud una señal? Lo que pasa es que me aparecen bandas de modulación en amplitud que antes no había y que ahora me pueden interferir con señales de interés. Entonces, eso es un problema. ¿Qué es lo que hace el blanqueador de ruido del INRAD? Pues como decía al principio, no se ejecuta sobre las señales fuertes. En función de un control que el usuario establece, se separan lo que son señales fuertes por un sitio, lo que son señales débiles por el otro, y el blanqueador de ruido solo corre sobre la parte de señales débiles. Entonces esto evita que las señales fuertes sean moduladas en amplitud y que interfieran las bandas de modulación en amplitud. El INRAD tiene dos blanqueadores de ruido. Uno que es el blanqueador, digamos, tonto, por así decirlo, sería la traducción, implementa esta idea intuitiva. Cada vez que hay un pulso, pone las muestras a cero. Y otro es el blanqueador inteligente, que lo que hace es mide el pulso, la fase, la amplitud, etc., genera una copia del pulso y resta la copia del pulso de la señal. ¿Cuál es la ventaja? Pues nada, que
En este, cada vez que tú tienes un pulso, te estás cargando tanto el pulso como la señal, porque está poniendo a cero una muestra. En este, si tú eres bueno generando la copia del pulso, al restar solo te cargas el pulso. Vale, como tienes que ser bueno generando la copia del pulso, y el pulso ha entrado por toda tu cadena analógica de filtros que tienes antes del receptor SDR, tienes que calibrar tu receptor en amplitud y fase. Y esto se hace utilizando un calibrador que usa pulso. Los dos blanqueadores pueden ejecutarse a la vez, y de hecho es lo normal que se hace, o bien no tienes calibrado tu receptor y utilizas solamente el blanqueador tonto, o bien tienes calibrado tu receptor y utilizas ambos. Porque la gracia es que este corre primero y resta los pulsos. Y donde falla porque no es capaz de medir bien el pulso y la copia no es muy exacta y todavía sigue quedando un pulso al restar, este viene y recorta. Entonces no es que este recorte todo el rato, la mayor parte de pulsos se los carga este, los que todavía quedan se los carga este. A ver cómo vamos de tiempo. Bastante mal. Vale. Vamos a ver. Para la calibración lo que se utiliza es un generador de pulsos. Generador de pulsos puede ser una cosa muy complicada o puede ser una cosa muy sencilla que te puedes construir en una tarde con unos componentes que cuestan no llegan ni a 10 euros. Entonces el esquemático es este, un oscilador 555, que es esto, un par de flip-flops de alta velocidad. Eso es importante, los pulsos tienen que ser muy rápidos. El borde del pulso ahora lo veremos en el osciloscopio. Y estos son inversores de alta velocidad para simplemente amplificar y tener los pulsos de, pues esto, recta, ¿no? El flanco, eso es, no me salía la palabra en español. Quieres que los flancos sean completamente verticales. Y luego lo acoplas directamente por AC a la salida de la antena. Y lo tenéis construido cutremente sobre un trozo de PCB virgen. Cuidado con el nivel de la salida de RF antes de que lo conectes a un receptor. Lo puedes conectar, por ejemplo, a un FunCube de estos ProPlus y no pasa nada, porque el FunCube tiene filtros SAW delante o filtros LC si estás en bandas de HF y no se lo carga, pero igual si lo conectas a un HPSDR, pues igual se lo carga. Por ejemplo, así me cargué un chip del General. ¿Qué haces? ¿Qué voltaje pico tiene esto? ¿Cuál es el voltaje pico que soporta mi receptor? Etcétera. Como el HPSDR recibe, pues, qué sé yo, 50 MHz de ancho de banda, se está comiendo todo el filtro. Más, incluso. Yo le quité el filtro anti-ISO y en la tercera zona de mi recibo 144. Por ejemplo, puedes hacer ese tipo de cosas. Entonces te está comiendo todo el pulso. No es como el otro que te filtra solo la energía que llega en la banda de 2 metros. Por ejemplo, esta es la pinta que tienen los pulsos en el osciloscopio. La cosa magenta es la salida de radiofrecuencia. El azul, por ejemplo, que se ve que tiene un flanco muy cutre. Aquí estamos a cuántos nanosegundos por división, a 10 nanosegundos por división. Entonces este flanco que da el temporizador 555 no es aceptable para lo que queremos, por eso utilizamos los inversores estos de alta velocidad. Pero que son baratos. Pulso, yo que sé, este es un osciloscopio malo, pero me calcula que el rise time son 3 nanosegundos. Algo de ese estilo te hace falta. Luego hay gente que hace cosas más sofisticadas, filtrando los pulsos a la banda de interés, amplificándolos con un MMIC de estos y volviendo a filtrar o lo que sea. Tengo un montón de grabaciones y ¿cuántos minutos? 10 minutos para ver qué hago con ellas. Entonces la idea era básicamente enseñar cómo se calibra el generador de pulsos en directo. Me he traído una grabación del generador de pulsos conectado directamente al FunCube y luego tenía, digo porque no me da tiempo a todo, una prueba en la cual voy encendiendo y apagando el generador de pulsos y otra prueba en la que me mezclé la señal de mi antena de hilo largo en 40 metros pasada además por 10 decibelios de pérdidas con el generador de pulsos para meter QRM de manera artificial y mostrar un poco cómo funciona esto. Esto no tiene tanta gracia si no se puede escuchar, se puede ver en el espectro. Entonces, al menos voy a enseñar un poco en directo cómo va esto de la calibración de los pulsos. De modo que simplemente me salgo aquí al menú principal y vamos a ver. El archivo 1 tengo simplemente el generador de pulsos conectado al FunCube dongle y una grabación. Normalmente tú calibras los pulsos en directo, no haces una grabación y luego calibras. Pero simplemente aquí por entrar en el generador, pues hago esto. Modo SSB, da un poco igual,
salvo que la calibración va por modos. Y ahora, cosas interesantes que se pueden notar, tenemos 40 decibelios de ruido. ¿Esto por qué? Porque el generador de pulsos está metiendo pulsos. Como los vemos, pues aquí me tengo que cargar esto un poco hacia arriba. O sea, lo primero cuando uno tiene QRM es qué pinta tiene el QRM, ¿no? Si no miras lo que hay, tendrás más problemas para cargarlo. Entonces, si tú... no, perdón. Esto lo que pasa haciéndolo en directo. Entonces, el blanqueador de ruido necesita que se habilite la segunda FFT. La segunda FFT que salía en el diagrama este que conté, pues es opcional, pero si quieres usar el blanqueador de pulsos, pues tienes que usarlo. Y ahora tengo un follón en la pantalla. Vamos a ver si en un tiempo récord me puedo... ¿Veis? Por ejemplo, pues para ser honesto, hay cosas que no son tan cómodas en Ingram, ¿no? Que como fue hecho hace 1 millón de años, el manejo de ventanas... Pues por comandos, ¿no? Queda estáticamente. ¿Perdón? Eso no lo configuras en un comando y queda siempre en el mismo color. Sí, claro, pero como me he traído esto sin configurar, pues lo tengo aquí en tiempo real y que sea lo que ellos puedan. Vale, más o menos algo que vemos. Tengo esto de medio, pero no lo voy a quitar. Vale. Entonces, ahora, esto es lo que yo quería enseñar. Estos son los pulsos. Aquí se ve en blanco la intensidad, estas cosas son IQ, pero lo que me interesa en blanco, aquí hay un punto, este es el pulso. Y aquí otro tengo escrito entre medias, en la vida real lo quitaría en medio, pero bueno, no me molesta. Entonces, pulsos periódicos son lo que me meten 40 decibelios de interferencia, ¿no? Y ahora lo que hacemos es calibrar. Entonces te vas a los parámetros, dices calibrar, y lo que queremos es la B, que es calibrar en amplitud y fase. Entonces esto lo que hace es utilizar los pulsos para calibrar la respuesta en amplitud y fase que tiene el receptor. Aquí tenemos el tren de pulsos, tú normalmente te vienes y te ajustas la repetición de pulsos. Aquí tenemos, están repitiendo cada 820 Hz, bien pulso. Es importante que los pulsos sean suficientemente fuertes para calibrar, ahí tienes la relación señal-ruido, ¿no? Y una vez que estás feliz con tu generador de pulsos, le das a intro, y esto lo que empieza es a correr y a calibrar. Entonces, en magenta está la respuesta en amplitud, en verde está la respuesta en fase que tiene el receptor. Y obviamente no es plano, de hecho, pues aquí se ve que hay un filtro en el FunQ, el filtro de paso bajo, ¿no? Que tienes que calibrar, porque lo que hace es deformar el pulso cuando entra en el receptor, y si quieres restar el pulso tienes que saber cómo lo deforma. Entonces esto va recogiendo pulsos, aquí de hecho se muestra que ha recogido ya 13.000 pulsos, etc. Y según recoge suficientes pulsos, pues cada vez esto cambia menos, porque va haciendo un intermedio, ¿no?, de todos los pulsos que recoge. Y en algún momento estás contento, y lo que haces es que cuando estás contento le das a intro, según el intro. No, lo que haces es guardar a disco. No, lo que haces es calcular las nuevas correcciones en RAM y no guardar a disco todavía. Entonces le das a la U y aquí lo que se calcula es cuál es la corrección que se aplica a la respuesta de amplitud si tú quieres tener este filtro, ¿no?, que es completamente plano. Y puedes modificar cosas, puedes modificar, por ejemplo, cómo es este filtro de paso bajo. Pero normalmente, y sobre todo si vas con poco tiempo, posiblemente lo aceptas. Y ahora ya lo tenemos calibrado, ahora lo que vuelve a hacer es calibrar, pero ya tiene la corrección. Entonces se puede ver que la respuesta en fase es plana en todo el espectro, salvo justo en los bordes, y la respuesta en amplitud también es plana. Y como uno está feliz, le da a S y se guardan los parámetros. Vale, y ya están guardados. Y otra vez por caso. Y ahora salimos y volvemos a entrar otra vez en la grabación. De hecho voy a ir muy rápido a la grabación de 40 metros. Vamos a ver. Me queda todavía 3 minutos. Entonces, para demostrar voy a ir a la grabación de 40 metros. He metido 40 metros. He desacoplado la antena. He dejado el desacoplador, o sea, el acoplador lo he dejado desconectado.
Le he metido por un acoplador direccional que le mete 10 decibelios de pérdida. Total, que las señales ya no son tan fuertes. En el otro conector del acoplador direccional he conectado el generador de pulsos. Total, que estoy metiendo bastante corriente. Y se va a ver perfectamente. Vale, pues vamos con la grabación 3. Banda lateral, por ejemplo. Repetir. Entonces, pues aquí tengo la grabación y de hecho me voy a fijar más en el suelo de ruido. Esto es lo más instructivo, yo creo. Esto no está calibrado en absoluto el medidor ese, pero tengo un ruido como de S7 o algo así. Y las estaciones que se ven en banda lateral no parecen muy fuertes, el ruido se las está comiendo prácticamente. Ahora vengo aquí y lo que hago es... ¿o qué pasa? ¿He puesto la de 40 metros? Ah, sí. No, ¿he cogido la grabación buena? No, creo que esto es solo 40 metros. Yo quiero coger la de 40 metros con el ruido. A ver, voy a volver ahí. La número 3 es la que quiero, no sé si antes he cogido. Sí. Vale. Pues nada. Entonces, esto es lo que pasa, tengo S7 de ruido, mentira. O sea, este es el ruido que tengo cuando no está el corrector de pulsos, ¿no? Y si pongo el blanqueador de pulsos, Smart, pues me cancela toda esa cantidad de ruido, que son bastante, ¿no? Son como 10 decibelios o 6 decibelios o algo así, y se ve cómo se limpia el espectro de la banda. Y con más tiempo y sobre todo un equipo de audio, pues en mi casa yo tranquilamente que estuve probando esto, se puede ver como estaciones que no se podían copiar en absoluto porque estaban por debajo del QRM, metes el blanqueador de ruido y ahora se pueden copiar. Entonces, poco más. ¿Qué cosa? Con este software se puede, por ejemplo, reducir la interferencia que por desgracia todo el mundo estamos sufriendo ahora mismo en HF. Sí, esa es la idea. Y para calibrarlo, además del generador que comentabas de sencillito y con antena, ¿no? El antena no, el generador lo conectas directamente. Y esta que no falta, como hablabas antes de una forma adicional para mezclar las dos señales. Esto es solamente para la demostración. Vale. O sea, en calibración normal lo que tienes es tu receptor SDR, el generador de pulso sencillo, y coaxial directamente o a través de un atenuador. Sí, para adecuar o un filtro o lo que sea. Entonces directamente. Pero una cosa, porque tú estás con unos pulsos, ¿vale? Con una periodicidad pasa al 555 y demás, pero ¿eso es representativo del QRM que luego tú tienes? Porque, o sea, esa pregunta es muy buena. Quería hacer una grabación con el QRM que tengo a veces en mi casa, pero como es a veces, pues no estaba justo cuando yo estaba grabando. Entonces, representativo a veces sí, a veces no, depende del tipo de interferencia que tengas, muchas veces sí. De hecho, Leif tiene como un pique personal y una competición de si tú tienes una grabación de ruido que no funciona bien con los algoritmos del INRAD, mándamela y lo miraremos. O sea, es un poco una batalla personal de este hombre, acabar con el ruido no yendo a la fuente y desconectando, que muchas veces no es posible, sino a través de algoritmos software que tal. Aquí se me ocurrió darle más al generador este de pulsos y se puede ver cómo esto, si quito los blanqueadores de ruido, es terrible la situación. A ver, ahí. O sea, este ruido estaba matando, ¿no? O sea, de 9 te baja a 7. En este ejemplo sí. Este ejemplo sí. De 9 te baja a 7 son 12. Por ahí depende un montón de las características de la interferencia. Lo que son pulsos claramente repetibles y fácilmente medibles por el algoritmo, pues se los carga bien. Cosas más variables no, pero bueno, yo que sé. ¿Calibrar en tiempo real puede? Calibrar en tiempo real puedes y la forma usual de hacerlo. Yo me he traído la grabación por no traerme el cacharro. ¿Esto funciona solo con una fuente concreta, como los anuladores de ruido, digamos, hardware, o funciona también cuando tienes varias fuentes de ruido de diferentes posiciones? Funciona también, digamos, el blanqueador de ruido
no sabe cuántas fuentes hay y de dónde vienen. Él simplemente, cada vez que ve un pulso, pues mide las características del pulso y lo intenta cancelar. Si tienes dos fuentes, estarán metiendo pulsos de características distintas, periódicamente, cada uno con su frecuencia, pero simplemente pues este señor, cada vez que ve un pulso, le da igual si es de la fuente número 1 o de la fuente número 2, mide las características y intenta cancelar. Esa fuente de pulsos que estás generando tú, vamos a decir, externamente, ¿la podrías coger directamente de la señal que estás recibiendo? No. O sea, para calibrar necesitas un generador de pulsos. Porque es importante que los pulsos sean pulsos de verdad, de laboratorio. O sea, normalmente el QRM que tienes, pues para empezar no tiene la suficiente intensidad, los pulsos, y para seguir, pues no tiene los flancos tan Dos receptores, verticales. subiendo la potencia, puedes eliminar. A ver, dos receptores. Con dos receptores. Uno de los receptores usarlo para calibrar, subiéndole la potencia contra la otra señal. Podría hacerse. En cosas muy estrechas, no se hablan A ver, o sea, más rollos de laboratorio. no entiendo la diferencia. Coges el propio ruido ¿Sí? con uno y otro lo lees y lo usas para calibrar la propia señal que estás usando, pero amplificada para que sea más fuerte. No, pero el problema es que se amplifica, o sea, digamos, tú lo que tienes es ruido blanco Sí. y pulsos de QRM que te está metiendo la fuente de alimentación del portátil, por ejemplo. Lo que pasa es que los pulsos no son mucho más grandes que el ruido blanco, que de fondo, si amplificas todo. O sea, lo que quieres es un generador de pulsos de laboratorio donde por la salida solo salen pulsos, de verdad. Porque para eso se llama calibración, ¿no? O sea, no calibras, digamos, para tu ruido específico que hay, sino que lo que calibras es la respuesta en fase y en amplitud que tiene tu hardware analógico utilizando unas señales de repetición. Una pregunta, ¿la frecuencia de 55 es generado de ruido? Normalmente 500 hercios, un kilohercio o algo así. Entre 500 Hz y 1 kHz no es crítico. No es crítico. Cuanta menos frecuencia, más lejos estén los pulsos, más puedes resolver el Pero no sé, tampoco. sin embargo, menos señal ruidosa. O sea, en la práctica estamos entre 500 y 100. Sí, bueno, el esquema que hay en la Se me dice fuera, fuera, fuera. Sí, me